Buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida aquí a Casa Elizalde, a una jornada más del asesoramiento psicológico y jurídico que venimos haciendo. Y en esta ocasión, esta jornada la hemos centrado en un tema de máximo interés, que creemos que puede generar un debate importante, que es el bienestar del menor, mecanismos y sistemas para su protección. ¿Cuál es el objetivo de esta jornada, de esta conferencia? Sería básicamente informaros de todos los conceptos, de los sistemas más importantes en esta temática y, sobre todo, aparte de informar, también dar estrategias, recursos, explicar también cuáles son los sistemas y cuáles son las formas que podéis llevar a cabo en el momento que haya un problema. Y la última parte, y quizás también la más importante, esencial, será sobre todo casos prácticos, situaciones concretas que nos hemos encontrado, en las cuales pues, podemos explicar qué problemática existe, sobre todo en la protección de los menores. Estos tres aspectos de informar, dar estrategias y sobre todo también que una parte más práctica y casuística, consideramos que es fundamental para que os llevéis una idea básicamente de cómo tenemos que conseguir el bienestar del menor, qué formas hay para preservarlo, que en primer lugar lo fundamental es que el menor esté en su ámbito familiar, pero en el caso de que no sea posible, pues ver qué mecanismos hay para que ese menor pueda reintegrarse lo antes posible a su núcleo familiar. Toda la base de la temática de estas jornadas va a venir inspirada por el bienestar del menor, que como luego explicaremos es un concepto genérico, pero que se basa principalmente en intentar preservar al menor y que el menor tenga el máximo bienestar, que tenga sus coordenadas de la vida cotidiana a nivel material, a nivel físico y sobre todo a nivel de relación familiar, pues de la mejor forma posible. Y doy la palabra a Gustavo Franco, que hará también una pequeña introducción de esta jornada. Gracias, Silvia, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Bueno, tenemos a Silvia que nos ha introducido. Ella es abogada especialista en Derecho de Familia y en Derecho Penal vinculado a la familia y la violencia doméstica. En el otro extremo de la mesa está Marisol Ramoneda, que es psicóloga, psicoterapeuta y coach, experta forense, y en su trayectoria ha estado muy en contacto con los menores debido a situaciones de ruptura familiar y maltrato. Y a mi lado tenemos a Francisco Cárdenas, presidente de la Asociación por la Defensa del Menor, APRODEME, que lidera pues, esta entidad desde hace 4 años. Bueno, yo seré muy breve antes de dar a continuación a los ponentes, pero creo que es importante adquirir la conciencia de que si estamos aquí en esta mesa, personas de diferentes ámbitos, yo como periodista, abogados, psicólogos, un ciudadano que se preocupa por este tema, es porque hay algo de lo que merece la pena ocuparse, de situaciones que generan ciertos conflictos, de decisiones administrativas que están ocasionando mucha insatisfacción, mucho rechazo por parte de la ciudadanía, y estamos aquí bueno, para discutir sobre esto y cómo mejorar, que hay propuestas concretas, fruto de la experiencia. También es cierto que yo, al menos a título personal, entré en este tema hace 4 años como periodista y sigo interesado como periodista, pero pienso que la situación, aunque no parece o no se nota desde afuera, pero sí que hay una nueva corriente de opinión. Pienso que estamos en una mejor situación que hace 4 años. El simple hecho de que no existían asociaciones que se ocuparan de esto con un enfoque crítico hace 4 años ya es algo. Tampoco existía literatura, ha ido surgiendo voces de expertos, también personas que forman parte del sistema, que trabajan dentro de los servicios sociales en otras comunidades autónomas, que han ido haciendo sus pequeños aportes. Entonces yo creo que, aunque las leyes no han cambiado, creo que este es el pilar fundamental para entender esta situación, que son las leyes de protección a la infancia. No han cambiado, siguen siendo las mismas, pero sí que ha cambiado una cierta corriente de opinión y todos estos factores que he mencionado anteriormente. Vamos a dar paso, si desea iniciar Marisol. Hola, buenas tardes. Yo os hablaré de la parte psicológica, de qué significa el bienestar del niño desde el punto de vista psicológico, qué pasa cuando no tiene este bienestar, qué mecanismos hay, y luego qué es lo que pasa cuando a un niño se le retira de su familia, ¿no?
qué es lo que le pasa al niño y qué es lo que le pasa pues, a los adultos, sean sus padres o otras figuras de referencia. Por bienestar, pues es a veces una expresión que lo metemos todo dentro, no todo se justifica por el bienestar del niño, pero que realmente que entendemos, bienestar es algo más que malestar, es todos aquellos factores que necesita el niño para su crecimiento y que no son solo aquello de que un niño viene a este mundo con una barra de pan, es decir, con comida y un poco de cuidado y que tiene suficiente, no. El bienestar del menor es todo aquello que va a dar una calidad de vida al niño y que le va a hacer pues, que su existencia sea tranquila y tenga una satisfacción humana. El bienestar, o sea, he dicho antes que no es lo contrario de malestar, pero porque implica más cosas, pero sí que excluye aquí un maltrato. Un maltrato que puede ser físico, que haces una acción, por ejemplo, a lo mejor hacerle daño al niño, pero también por omisión, ¿no? Por negligencia, dejar al niño solo en una situación de riesgo o no darle todas esas necesidades, por ejemplo, vacunas u otras cosas médicas que el niño necesita. Las necesidades del menor, si alguno de vosotros conocéis pues esta pirámide que está aquí, que se utiliza mucho para explicar las necesidades humanas, por ejemplo, de motivación a nivel empresarial, ¿no? Que es la base que han cogido luego para explicar las necesidades de la infancia y de la adolescencia. Vemos que en la parte de abajo están lo que necesita un niño para su supervivencia, un ser humano, ¿no? Que sería lo fisiológico. Por lo fisiológico, pues podemos entender higiene, salud, sueño, actividad física, ocio, tener sitios pues, para que jueguen. Luego ya pasaríamos a la necesidad de seguridad, que como si dijésemos van en una escala, ¿no? Que las de abajo serían las principales. La seguridad, le hemos de dar al niño seguridad y protección. ¿En qué sentido? En que su entorno sea seguro para él, ¿no? Su casa, pues que no salga al balcón y se caiga. Protección ante personas que pueden hacerle daño, que sea capaz de establecer unas relaciones de confianza con adultos y que él mismo no se haga daño, ¿no? Porque claro, estamos hablando de niños en general, pero también aquí incluye niños que tienen unas necesidades específicas, pueden tener una discapacidad o una serie de requerimientos especiales. Todo esto es lo que tenemos que asegurar y darle al niño cuando hablamos del bienestar del menor. Luego ya pasaremos, si ahora ya me centro un poquito más en las que son más de la infancia y de la adolescencia, en las necesidades emocionales, pues encontraríamos que es muy importante todo el desarrollo afectivo de los niños y de los seres humanos, ¿no? Tenemos que darle como una referencia de cariño, de afecto, que lo vean, que tengan una percepción y un reflejo, ¿no? Y un refuerzo positivo de lo que son sus acciones. Y luego, cada vez más, darles independencia para que ellos vayan desarrollándose. La tercera necesidad básica también sería la social. Nosotros, todos los seres humanos, somos seres sociales. ¿Qué significa esto? Que estamos en relación, ¿no? Y necesitamos sentirnos parte de un grupo, sentirnos afiliados a algo, da igual, a un equipo de fútbol, a una familia, a una nación, a lo que sea, pero tenemos esta necesidad y a los niños les hemos de dar como el aprendizaje para que ellos puedan tener las conductas apropiadas para hacer todas estas redes sociales necesarias, ¿no? Y por último tendríamos las necesidades cognitivas, que es darles toda la formación y las condiciones de aprendizaje necesarias para que bueno, vayan creciendo, tengan nuevas experiencias y oportunidades. O sea, los dos gráficos son muy similares. En este de la pirámide de Maslow, la autorrealización sería ya como que uno alcanza como lo máximo, ¿no? Aquel que tiene su deseo, su misión en la vida, pues que quiere pintar, pues que allí lo alcanza. Sería un poquito esto. En el siguiente diapositiva la he puesto porque yo ayer estuve en una conferencia y decían justo esto, ¿no? Hablaban de los padres y que necesitan dos cosas para dar a sus hijos. Roots, que son las raíces estas de apego, de pertenencia, y por otro lado wings,
que en inglés serían un poquito como las alas, en el sentido, en la metáfora de que el niño le demos ese potencial para que pueda crecer y hacerse un lugar en la vida, ser independiente, establecer pues, sus nexos, buscar su trabajo y su lugar en la vida. Para todo esto, como antes decía Silvia, ¿no? La familia sigue siendo el contexto fundamental de socialización y donde se forma la personalidad de cada niño. Entonces, la misión de la familia es dar, ¿no? Todas esas necesidades que os acabo de explicar para que la persona se vaya desarrollando y, sobre todo, apoyarla. Entonces, tenemos que las competencias parentales serían aquellas capacidades prácticas, ¿no? Que permiten a los padres de una forma flexible, porque cada niño es diferente, las edades son también diferentes, ¿no? Que les permiten ayudarles en la evolución de sus hijos a nivel también educativo, según los estándares de cada sociedad. No es lo mismo nuestra sociedad que a lo mejor una sociedad tribal o una sociedad de otro tipo, ¿no? Vale, y que puedan desplegar sus capacidades. Las competencias parentales pues es un tema innato, ¿no? Pero por otro lado también podemos ir aprendiendo, ¿no? a tener mejor capacidad, a escuchar mejor a nuestros hijos, a ponerles más límites. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que un niño es un ser dependiente que tiene una cierta madurez, tanto física como mental, ¿no? No la tiene toda para poder decidir qué cosas, para poder defenderse, para estar protegido. Entonces necesitará que si sus progenitores o sus padres no le preservan en sus derechos, a alguien, ¿no? Alguien que le defienda. Entonces es el Estado quien asegura la protección y el cuidado. ¿Y qué pasa? Luego lo explicará Silvia, ¿no? Que en algunas circunstancias, si bien es la familia quien debería ser el órgano o el modelo en donde el menor se quedara, ¿no? Y dar todo tipo de ayudas a la familia, eso no ocurre. Cuando ven que alguna de esas necesidades no existe, pues retiran al niño de la familia y le separan del núcleo familiar. También decir que en muchos casos que es posible que sea necesario hacer esto, ¿no? En casos a lo mejor que hay realmente un gran maltrato al niño, que hay alcoholismo o que sus padres pues a lo mejor se han muerto en un accidente de tráfico, ¿no? Y ese niño no tiene otra familia, unos abuelos, otra familia que se puedan hacer cargo. Pero sí, ¿no? Que es un poquito el discurso que tenemos en toda esta mesa, hay otros casos en que no se mantiene esto y te sacan al niño, ¿no? Y a lo mejor lo que está fallando es el nivel básico de la pirámide, que más ahora que estamos en crisis, pues que los padres tienen un problema, pues que les han despedido del trabajo o que les van a quitar su casa y les falla ese nivel. Y por fallar ese nivel, un poquito se están cargando, al retirar al niño de la familia se están cargando todo lo otro, ¿no? Que a lo mejor pues el niño tiene ese afecto, sus padres están potenciando su autoestima. Entonces, hay algo que está fallando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando retiran a un niño de su familia, que muchas veces lo hacen de golpe. El niño rompe con todo, con la familia, socialmente, pues con su escuela, pues tenemos el desarraigo escolar, con los amigos de su barrio, con todo, ¿no? A lo mejor también con sus juguetes, con aquella toallita, con el osito de peluche, con el perro que tiene en casa. Pierde las figuras de referencia, que son importantísimas en los 3 primeros años de vida de un niño, porque son su referencia, su veleta. Son las figuras aquellas, sean los padres, un abuelo, una canguro, quien sea, que le van a ayudar a que vaya investigando en el ambiente y vuelva. Él va probando cosas, pero luego sabe que siempre hay alguien que le dará ese afecto, ese cariño, que le va a consolar. Entonces los niños, bueno, cuando a lo mejor están en centros de día o aislados, ¿no? De la familia durante tiempo, pues claro, muchas veces no les explican el por qué están ahí, ¿no? Y esto les causa tristeza, depresión, no entienden su situación, se sienten culpables, yo estoy aquí, pues algo malo habré hecho, ¿no? Y les aíslan, tienen muy poca comunicación con sus padres. ¿Y eso qué pasa? Que esto es a corto plazo, ¿no? Pero que muchas veces no se ven estas grandes consecuencias que pueden tener a largo plazo y que serían que luego esta gente, pasados unos años, que a lo mejor ya han sido reinsertados en casa o no, pues tienen problemas de relación. Cuando encuentran una pareja, tienen miedo
porque el apegarse a alguien implica miedo a que, y si esa persona desaparece, que me voy a quedar triste, implica un dolor. Hay problemas luego pues de esto, de estrés, de alcoholismo, un montón de consecuencias, ¿no? De cara a los padres también. ¿Por qué? Porque de repente no están con sus hijos, tampoco, muchas veces no les han explicado claramente el motivo, no han valorado qué factores positivos hay en esa familia. Muchas veces pues los servicios sociales o quien sea valoran solo lo negativo, pero puede ser pues que hay un trastorno psicológico en alguno de los padres, pero bueno, también las enfermedades se curan. Y bueno, ¿qué se encuentran? Con impotencia, indefensión, no saben por qué les quitan al niño, no hay interlocutores válidos. Bueno, es que más que nada que puede que los hayan, pero ellos no los conocen porque todos son trabas. Luego su caso no lo explican y se encuentran desolados. No saben también qué indicadores existen para volver a traer a ese niño a casa. Y bueno, estas son las consecuencias, ¿no?, psicológicas cuando ya no se respetan los derechos del menor. Parece que me he saltado una diapositiva, voy a ir para atrás, que eran cuáles son estos derechos fundamentales del menor. Es a esa vida digna en todos los sentidos. Un niño debería tener derecho a ser escuchado, porque si lo escuchamos, él nos puede decir qué es lo que le pasa, podemos encontrar una solución válida que no sea tan radical, ¿no? Tiene derecho a tener un contacto regular con los padres. Y muchas veces los meten en un centro y que ¿cuándo puede ver el niño a sus padres? Pues cuando a lo mejor la persona que lo tutela le va bien, pues que será a la 1 del mediodía, cuando también esos padres están trabajando. Muchas veces no se le protege de todo tipo de violencia. Hay violencia a lo mejor con otros compañeros, las condiciones de los centros no son del todo adecuadas, puede haber pues, no sé, piojos, mala alimentación, personas que no les pasa el mismo problema que el niño, en fin, y luego el niño también tiene derecho a que se revise su situación. Y muchas veces esto no se revisa, sino que va pasando el tiempo, como lo que acabo de decir, ¿no?, que no hay un interlocutor válido, pues bueno, se va dilatando. Y estos plazos no son lo mismo en un adulto que en un niño, ¿no? Porque un niño lo que necesita es que esa figura no se pierda. Entonces yo he puesto aquí muy poquitos derechos del menor. El menor tiene muchos más derechos, pero en estos casos sí que serían los más importantes. Sobre todo ¿no?, el tener un contacto regular con los padres. Y bueno, ahora ya... Como conclusión, ¿no?, de mi parte psicológica es que un niño solo entiende de amor, de lazos afectivos, y no entiende, ¿no?, todos estos trámites y todas estas cosas que están pasando en la administración, en los servicios sociales y en otros temas administrativos que ahora os explicará mi compañera, y ya le doy paso a ella. En el ámbito jurídico, en el marco legal, en el año 2010 surge una ley, que es la Ley 14/2010, del 27 de mayo, que es la Ley de Oaya, que es una ley, seguro que habéis oído hablar. Surge esta ley como reunificación de otras muchas leyes en el sistema catalán y en principio surge como una ley para dar cobertura a todas las necesidades del menor desde el punto de vista jurídico y para conseguir dar una cobertura de atención integral al menor. Esta ley, que evidentemente tiene también pues, una serie de carencias o de aspectos o de vacíos legales. En primer lugar, ¿a quién va dirigida esta ley? Va dirigida a los niños y a los adolescentes. Es importante tener en cuenta qué se considera niño, qué se considera adolescente y qué se considera mayores de edad tutelados según la ley. Un menor se considera un niño de 0 a 12 años, un adolescente de 12 a 18 y luego los mayores de edad tutelados son personas adultas que tienen una serie de problemas reconocidos por la ley y que necesitan estar bajo la protección administrativa igual que si fuese un menor. Hay un cuarto grupo que sería también personas que ya que han estado tuteladas, chicos que han cumplido los 18 años y que aún no se pueden reinsertar tanto pues, a nivel laboral o a nivel familiar, y hay una fase de adaptación y una serie de programas y de recursos para intentar abrir camino a este colectivo de personas.
Esta ley, sobre todo, surge porque anteriormente la legislación está muy sesgada y había diferentes normativas que no recogían de forma integral lo que es la protección del menor en el sentido amplio, de intentar conseguir el bienestar del menor. En primer lugar, este bienestar del menor viene recogido en la ley como intentar asegurar el beneficio, el bienestar y los lazos afectivos y los lazos jurídicos dentro de la unidad familiar, dentro de los progenitores o de las personas que tutelan al menor. Esto es lo básico que la ley reconoce, aunque en algunas ocasiones no se puede mantener este sistema jurídico, este sistema básico, este marco, por circunstancias que más adelante manifestaré. En principio, el principio rector de esta ley es el bienestar, el bien del menor, el buscar todo aquello que le garantice el equilibrio, la protección, la seguridad, el mantener sus relaciones sociales, sus relaciones afectivas, su entorno. Este es el marco en el que la ley surge. En principio hay varias acciones que están recogidas en esta ley, que son conceptos nuevos que antes no estaban manifestados o no se regulaban en las leyes anteriores. ¿Cuáles son estos conceptos? En primer lugar, el Estado y la Administración tienen que intentar realizar actividades de promoción, es decir, actuaciones sociales para intentar conseguir de la forma mejor posible una mejora social, un bienestar social para los menores adolescentes. Actuaciones sociales de prevención. Es una de las novedades básicas de esta ley, que regula diferentes políticas sociales y diferentes actuaciones de la Administración para intentar realizar estas actuaciones destinadas a preservar al niño y buscar mecanismos para intentar que no se lleguen a situaciones perjudiciales para él. Otra actuación por parte de la Administración, y que está también recogida en la ley y que también es fundamental, es la atención al menor, que es el conjunto de actuaciones para en aquellos casos en los cuales la situación se empieza a torcer y en alguna situación negativa, para intentar proteger al menor e intentar evitar situaciones de riesgo para el mismo y preservar el desarrollo integral. Luego estaría la protección. La protección del menor es en los casos más graves, en los casos en los que realmente, como ya comentaremos posteriormente, una situación de desamparo, una situación en la cual en la unidad familiar no se cumplen las líneas básicas de protección del menor. Entonces el Estado tiene que actuar protegiendo al menor, intentando obtener esos mecanismos para dar cobertura a esas necesidades que en ese momento pues, están carentes en el ámbito familiar. Otra actuación básica es la participación. ¿Qué implica la participación? La participación es el derecho del menor de poder participar en una decisión que es tan importante para él. El menor tiene que ser escuchado, tanto si es niño o adolescente, en el caso que ya tenga pues la capacidad y que tenga pues, el sentido y la madurez para que pueda ser escuchado, y es importante que la Administración tenga en consideración la opinión del menor, porque al fin y al cabo va a ser las medidas que se adopten en relación pues, a toda la vida del mismo. Este derecho a participación del menor y el derecho a poder expresar su opinión es uno de los caballos de batalla que se está intentando luchar para que así se vaya preservando y que se lleve a cabo. El bienestar del menor tiene que ser un bienestar tanto personal como social, tanto en el ámbito material como en el psicológico, y es importante tener en cuenta que este concepto que vamos repitiendo sin fin de veces de bienestar cuesta que la Administración y cuesta que se lleve a cabo y que se proteja de la mejor forma posible. La ley surge también para dar cobertura, como he dicho, a estas necesidades del menor. Está recogida en 6 apartados importantes que los voy a solamente a dar pinceladas sobre los mismos para ver cuál es el fin de esta ley. En primer lugar, el título primero de dicha ley recoge los principios que marcan la actuación de la ley, es decir, una visión global del menor y sobre todo una visión global de todas las situaciones, de cómo se van a coordinar en el caso que haya problemas, y un poco el sistema que comprende la atención de las necesidades cotidianas del menor. Estos serían los principios básicos de la ley. En segundo lugar, el título segundo recoge los derechos del niño, basándose en la Convención de Naciones Unidas, todos los derechos que amparan al menor: el derecho a educación, el derecho a ser escuchado, el derecho a relacionarse con sus padres, el derecho al ocio, el derecho a la atención médica, etc. El título tercero, que es quizás el más novedoso, es el que recoge sobre todo todos los temas relativos a la prevención
generar en el marco de la infancia y de la adolescencia, la regulación de programas para intentar sobre todo sensibilizar a la sociedad, todo lo que son programas para intentar evitar riesgo social, la desprotección infantil, etc. El título cuarto habla principalmente de lo que es la lucha contra el maltrato infantil. Para esto se han creado una serie de mecanismos, tanto de un registro donde constan todos los maltratos, de una serie también de mecanismos y también de servicios especializados para detectar dónde está el maltrato infantil y ver qué vías utilizar o qué vías tener a mano para intentar evitar ese maltrato. El título quinto de la ley son los regímenes específicos de protección al menor. La ley regula dos sistemas importantes, que son las situaciones de riesgo y las situaciones de desamparo, que posteriormente las explicaré. Situaciones de riesgo y situaciones de desamparo. Estas situaciones de riesgo y desamparo vienen articuladas en la ley de la forma que cómo se tiene que coordinar y cómo interviene la administración en un sentido o en otro cuando hay una situación o cuando hay otra. Y el último título o la última parte de la ley sería la que recogería todo el tema de sanciones en el caso de incumplimientos, pues, tanto por parte de los menores en el momento que no cumplan con las medidas a las cuales están sometidos, o por culpa también, o también las sanciones que pueden tener los adultos en el caso pues, de que no se acojan a las normas de la administración. Dentro de este marco es importante tener en cuenta, repetir un poco cuáles son los conceptos de patria potestad y custodia. La patria potestad son las relaciones jurídicas entre padres e hijos como consecuencia de la filiación, es este conjunto de derechos y responsabilidades a cargo de los padres, y en general esta patria potestad es generalmente compartida. En algunas ocasiones la puede ostentar uno de los dos progenitores y en otras ocasiones incluso puede ser retirada por parte de la administración cuando hay una situación de actuación por parte de los progenitores grave o que la administración considera que es importante y grave, y entonces cuando entran todos los mecanismos pues ya de intervención de dicha administración. La guardia y custodia hace referencia al progenitor que tiene mayor control de la cotidianidad del menor, el que tiene mayor control de las vivencias del menor, y también en algunas ocasiones cuando se producen situaciones de riesgo o situaciones de desamparo, esa guarda y custodia puede ser retirada por la administración y es cuando pasa a ostentarla pues tanto un centro o una familia de acogimiento, etc. Como base, como ya he manifestado, hay dos conceptos importantes que están regulados en la ley. Será la diferencia entre lo que es una situación de riesgo y lo que es una situación de desamparo. La situación de riesgo son aquellas situaciones en las cuales se pone en peligro el bienestar integral del menor, pero son situaciones en las cuales se recomienda que el menor siga en su casa, que siga en el entorno familiar. Son situaciones que se pueden llegar a solventar y hay unos mecanismos para poderlas solventar. Son situaciones son leves, o sea, son situaciones que no tienen una gravedad extrema, pero que sí que se tiene que intervenir principalmente los servicios sociales para intentar pues, mitigar estas situaciones. La situación de desamparo es una situación mucho más grave, en la cual principalmente son situaciones graves, en las cuales el menor se ve en una situación de abuso, una situación de maltrato, una situación de adicción por parte de los padres, de maltrato hacia él, y que la administración actúa retirando al menor de la familia de origen y buscando una medida alternativa para que el niño pues, esté bajo la custodia y en algunos casos patria potestad también de la administración. Es fundamental tener en cuenta que en el momento que una persona, un particular, un ciudadano, un centro escolar, denuncia una situación en la cual pues, puede haber algún factor que pueda poner en tela de juicio que el niño está bien, es decir, por ejemplo, un niño que no acude al colegio, un niño que va mal vestido, que va sucio, en el momento que alguien denuncia, se activa un mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo que se activa? En primer lugar, los servicios sociales son los que actúan, los que valoran esta situación y valoran dos factores importantes, que son los factores de riesgo, que son los cuales pueden aumentar las probabilidades de maltrato. Son factores en los cuales la familia se puede encontrar en situaciones pues, que tengan una vivienda en pocas condiciones, en la cual pues, familias que no tienen ningún tipo de soporte, que tienen problemas económicos, son situaciones, factores de riesgo.
Factores de protección, ¿cuáles son? Son indicadores que dan a entender que disminuyen las probabilidades de maltrato. Son indicadores los cuales podemos ver claramente pues, familiares o personas pues, que tienen apoyo de su familia, que tienen a lo mejor más recursos personales para tirar hacia adelante, y todos estos factores son tenidos en cuenta a la hora de derivar luego las actuaciones hacia un lugar y otro. Cuando la situación de riesgo o los factores de riesgo, la situación de riesgo no es muy grave, inicialmente, como he comentado, actúan los servicios sociales. Cuando esa situación ya pasa de leve a una situación un poco de mayor gravedad, interviene la DEAIA. La DEAIA es el organismo, son los equipos de atención a la infancia y la adolescencia a nivel local. Y cuando la situación ya es mucho más grave, una situación de desamparo, una situación en la cual el niño no tiene cubiertos sus necesidades básicas y que se pone en peligro su integridad a todos los niveles, ya interviene la DEAIA. Supongo que hay alguna serie de conceptos o de siglas que a lo mejor pues, son poco, bueno, o que no sabéis exactamente lo que son, pero sí que es importante, como en la diapositiva pone, distinguir entre servicios sociales básicos, que es el primer orden de actuación, que es el SBB, la EAIA, equipos de atención a la infancia y la adolescencia, y la DEAIA, que es la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia. Están en coordinación, pero son diferentes fases en función de la gravedad de la situación del menor. En el momento que la Administración considera, tras una serie de fases que tienen que llevarse a cabo y tras un informe previo, un informe de cuál es la situación familiar, de cuál es la situación del menor, de cuál es la estructura familiar, la familia extensa, la familia nuclear, se puede llegar a considerar que la mejor opción, o considera la Administración, es retirar al menor del núcleo familiar. En este caso, hay la Administración puede buscar diferentes recursos y hay diferentes operativas. En primer lugar, y lo más conveniente, tal como la ley recoge, sería hacer uso de la familia extensa. Es decir, la primera opción sería un acogimiento familiar en familia extensa, es decir, que los menores pudieran estar bajo la custodia de un familiar directo que los conoce y que pueda dar cobertura a las necesidades que sus padres en ese caso no le pueden dar. En segundo lugar, puede ser la familia de acogida, que es un acogimiento familiar. Esta familia acogida es elegida según los parámetros, intentando dar cobertura a esa familia pues, a las necesidades básicas del menor, tanto pues, a nivel físico, material, emocional, familiar, relacional. Y el acogimiento puede ser un acogimiento simple, que es una situación transitoria y temporal, o un acogimiento definitivo, que sería una situación mucho más definitiva y más larga en el tiempo. También la operativa de la Administración, cuando lo considera necesario, puede internar al menor en un centro de menores. En principio, este centro de menores tiene que dar cobertura a las necesidades particulares de ese menor y generalmente el menor, si tiene unas dificultades, unas características determinadas, ese centro debería acoger pues, esa problemática del menor. Eso quiere decir que en el caso de un menor, pues que a lo mejor pueda tener algún trastorno psicológico importante, pues necesitaría dar cobertura a esa necesidad tanto psicológica como física, y a lo mejor ir a un centro en el cual se diera cobertura a esas necesidades. Si es un menor con un trastorno alimenticio, que pudiera asistir o estar internado en un centro de este tipo e intentar pues, que esos centros den cobertura a las necesidades reales del menor. Otro de los puntos básicos es que aunque el menor esté retirado o no esté en su familia por diferentes motivos, por estas situaciones de riesgo, de desamparo que hemos comentado, los menores son medidas que deben ser temporales y necesitan volver a su núcleo familiar. Por eso es fundamental, así lo recoge la ley, que el contacto con los padres, con sus progenitores, sea lo más intenso posible dentro de las posibilidades y dentro también de cada uno de los casos y de las circunstancias de los padres. Es importante significar que generalmente los regímenes de visitas que tienen los niños que están tutelados, tanto pues, en centros o con familias, bueno, familia acogida evidentemente no, pero los que están en centros, son regímenes de visitas muy reducidos y que no fomentan el poder recuperar el apego con el menor. Por tanto, el caballo de batalla y la lucha es que estos regímenes de visitas sean cada vez más amplios y que se tienda a ser un régimen progresivo que acabe con la inserción del menor en su familia. Generalmente suelen ser de 1 hora cada 15 días
y hay que probar, hay que intentar demostrar pues, que esas visitas funcionan bien y que el menor pues, necesita cada vez más este contacto, ir aumentando esas visitas quizás pues, de un fin de semana pues, a 15 días. Luego la tercera fase sería que ya el menor pudiera estar en casa al menos fines de semana alternos y poder ya sentarse en lo que es el núcleo familiar, y finalmente la recuperación del menor y ya pues el poder estar otra vez integrado en la familia. Los mecanismos para recuperar la patria potestad son mecanismos complicados. La ley, bueno, lo que manifiesta y recoge es que se tiene que acreditar un cambio de circunstancias. Las administraciones públicas, en primer lugar, cuando se está en estas fases, tanto pues la fase inicial como la fase de desamparo como de situación de riesgo, lo que dan a las familias es un plan de mejora, es decir, unas pautas para que los padres puedan cumplirlas, y esas pautas y esas normas, en el momento que se cumplan, poder recuperar al menor. La práctica es que ese plan socioeducativo, este plan de mejora que la administración pública impone a las familias, muchas veces es muy subjetivo. Es decir, que muchas veces los padres lo cumplen a rajatabla, pues tanto a nivel de realizar una terapia, a nivel de tener unas condiciones de habitabilidad mejores, de tener un trabajo, y muchas veces la administración, en este caso, es arbitraria y cuesta que esta mejora que realicen las familias sea considerada como un elemento para volver a insertar al menor en su unidad familiar. Tanto consideramos que es importante tener en cuenta estas fases, es importante tener en cuenta qué debemos actuar y cómo debemos actuar para intentar que en estas situaciones en las cuales pues, a uno de nosotros nos puede haber retirado la custodia del menor, y sobre todo es fundamental el tener el contacto mayor posible tanto con la degaya como con la EAIA para intentar reclamar estos derechos, y sobre todo por el bienestar del menor, saber que estos derechos de poder volver al núcleo familiar, a su familia extensa, a su núcleo, es lo mejor para él. Además, otra cuestión importante para hacer referencia es que la administración debería, sobre todo, que a veces carece de ello, dar las máximas herramientas para que sean los padres, cuando tienen carencias, cuando tienen problemas económicos, cuando les sobrepasa pues, un niño adolescente que no saben cómo gestionar el comportamiento de él, pues que tuvieran esas ayudas que sí están contempladas en la ley, para poder tener esos recursos, tanto personales como económicos, para poder ellos mismos tener esas necesidades cubiertas y poder dar a sus hijos lo que ellos necesitan, y que no tuviera que intervenir tanto en la administración, tanto a nivel pues, de tener que delegar pues, tanto en un acogimiento familiar como en un centro de acogida. Le paso a Francisco. Sí. Hola, buenas tardes. Yo represento a una asociación, a Prodeme, que nace cuando unas cuantas familias de toda España, que nos hemos sentido víctimas de situaciones injustas, pues empezamos a compartir nuestras experiencias, y cada caso es diferente. Hay familias biológicas, familias que estábamos adoptando, abuelos, tíos, hay todas las situaciones, cada caso es diferente, pero hablando entre nosotros empezamos a coincidir en muchos aspectos que nos llevan a afirmar que nos sentimos maltratados por las actuaciones de la administración, y que nos llevan en definitiva a la conclusión de que es necesario que no sean tratados como casos aislados, sino que muy posiblemente estamos frente a un fallo del sistema, estamos frente a un problema que se da en todas las administraciones responsables de menores por toda España. APRODEME tiene su sede aquí, porque yo estoy aquí, pero estamos recibiendo continuamente llamadas de toda España, y poco a poco pues hemos ido reuniendo cientos ya de casos de familias que de una o de otra manera se sienten maltratadas. Vaya por delante, y quiero dejarlo muy claro desde el principio, que la administración muchas veces hace lo que tiene que hacer y hace las cosas bien, y toma decisiones muy dolorosas de separar a un menor de una familia,
pero que está haciendo lo que tiene que hacer porque son situaciones que requieren ese trato, dijéramos. Pero también que muchísimas otras, y en las que hemos tenido ocasión de profundizar un poco más, pensamos que se están cometiendo pues injusticias. APRODEME, pues bueno, nace, como digo, de una manera muy humilde, juntando poco a poco casos y casos, donde pues poco a poco se van definiendo nuestras tareas, nuestras funciones, ¿no? Que siempre son las de denunciar, las de poner en evidencia los problemas que consideramos que hay, para intentar pues buscar soluciones lo menos traumáticas posibles para todos. Ahí tenéis pues algunos de los objetivos de APRODEME, la voluntad nuestra, que no es otra que la de contribuir a que las cosas mejoren, a que lo que, como decía, es una asignatura pendiente, pues se avance. Toda esta información pues tampoco me entretengo mucho porque la tenéis en la web de la asociación, junto con materiales, jurisprudencia, reflexiones, propuestas, en fin, poco a poco hemos ido haciendo desde nuestra experiencia y la de muchos profesionales que de una manera y de otra colaboran con la asociación, pues hemos ido reuniendo. ¿Qué hacemos? Pues desde atención a personas, a casos que continuamente, yo no os exagero, pero cada día yo recibo del orden de 2 o 3 llamadas de teléfono nuevas y del orden de 2 o 3 correos electrónicos nuevos de casos de personas por toda España. Bueno, hace un momento, cuando estábamos hace media hora, desde Bolivia también, que de alguna manera descubren que hay una asociación que se dedica a lo que nos dedicamos y que contactan con nosotros. Elaboramos materiales, documentos de propuestas, hemos organizado algunas actividades en la calle, reivindicativas, delante de la Dgaia, delante del Parlamento de Cataluña. Intentamos en los medios de comunicación pues que se nos dé voz y poder explicar a través de las redes sociales, etc. A mí lo que me gustaría, bien, ya digo que no me extiendo en la asociación, en la web podéis encontrar lo que queráis. A mí lo que me gustaría es muy rápidamente, pero hacer a modo de diagnóstico una reflexión sobre lo que está pasando en estos momentos y sobre todo hacer unas propuestas de mejora. Yo creo que es importante saber que en este país un funcionario, un técnico, por vía administrativa puede retirar a un menor de una familia. Si considera que es lo más adecuado, un funcionario puede coger, con previo aviso o sin previo aviso, en un proceso que dura un día o que dura un mes, puede coger y decidir que ese menor, a partir de ese momento, ya no está con sus padres biológicos, por ejemplo, sino que pasa a residir con otra familia o en un centro o lo que sea. Y por contra, la familia que es víctima de esa separación, que la sufre, para recuperar a ese menor no puede ir por la vía administrativa, tiene que ir por la vía judicial. Es decir, en este país, un funcionario retira a un menor, si quiere, y para que te lo devuelvan, ha de ser un juez. Evidentemente, también nos dirán en la administración que se puede hacer un recurso a la administración y que te devuelvan al menor, pero claro, haces un recurso al mismo que te ha quitado el menor, con lo cual las probabilidades de éxito pues son bastante escasas, ¿no? Todo el mundo sabe lo que quiere decir meterse en un proceso judicial. De entrada, frente a la administración, el derecho real, efectivo, de defensa no existe. Yo, cuando a mí me comunican con una resolución administrativa y me ejecutan en ese momento que el menor me lo quitan, yo pues tengo el derecho del pataleo, puedo hacer un recurso de no sé qué, puedo decir lo que sea, pero es una resolución administrativa, para que os hagáis una idea, del mismo nivel que una multa de tráfico. Con la diferencia de que yo una multa de tráfico la puedo recurrir. Si no estoy de acuerdo, no la pago en ese momento. Y luego vamos a juicio, lo que sea, y al final si tengo que pagar, no la pago. Pero yo, delante de un funcionario que me está dando una resolución administrativa que dice que mi hijo a partir de ahora va a estar en un centro o va a estar con otra familia o tal, yo no tengo el derecho efectivo, real, de defensa. El sistema actual es un sistema perverso. Es perverso porque los técnicos hacen el proceso de investigación, los juristas que están en la mesa de al lado de la administración le dan la forma jurídica y la ejecutan. Con posterioridad, para yo recuperar ese menor, como digo, tengo que ir a un proceso judicial, pueden pasar en el mejor de los casos
pocos meses, y todos sabemos que en la vida de un menor de 3, 4, 5 años, 3 meses es una eternidad. Yo no puedo además defenderme porque el menor ya no está conmigo, o está en un centro, o está en otra familia. Estamos en un sistema donde se admiten los indicios, las sospechas. Yo estoy harto de leer el informe. Se tienen indicios de que la señora tal es alcohólica, por ejemplo. Se sospecha que tal. Se han recibido llamadas anónimas que dicen que tal. Eso delante de un juez es impensable. Si cualquiera de nosotros va a un juez y le digo, oye, yo sospecho que mi vecino es un ladrón, el juez te envía a paseo, pues lo vas con pruebas. Pues en la administración, en el ámbito que estamos hablando, eso funciona así. Nos quejamos las familias de arbitrariedad en las decisiones, lo que decían antes Silvia y Marisol, sin protocolos claros de actuación. No se nos da copia de los expedientes son administrativos, por tanto, amparándose en el derecho de intimidad del menor y de secreto de no sé qué, no te dan un expediente que es tuyo, ¿no? Con lo cual, a ver cómo preparas tú tu defensa y a ver cómo sabes tú lo que están diciendo de ti. Es un expediente administrativo, donde además, cuando yo he reclamado, en casos que he conocido en primera mano, he reclamado por qué este informe del síndic de Greuges, por ejemplo, no consta en el expediente administrativo, la respuesta que me dan en la administración es que, perdona, pero el expediente administrativo lo hago yo y pongo lo que considero oportuno y lo que no, no. En definitiva, la carga de la prueba está invertida. Yo pensaba, hasta que me metí en todo esto, que en este país uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Las familias hemos de demostrar que somos buenas, hemos de demostrar que no somos alcohólicos, hemos de demostrar que tenemos un trabajo digno, hemos de demostrar que nuestra casa está en buenas condiciones, hemos de, etcétera, y no es al revés, que se aportan pruebas que nos acusan de lo que sea, ¿no? En definitiva, yo creo que estamos en una época donde la administración se excede en su nivel de injerencia porque no termina de entender en la práctica, no digo ni en la teoría ni en las leyes, en la práctica no termina de entender que el mejor sitio para un menor siempre será su familia, siempre, por muy desastre que sea la familia, por muchas carencias que tenga la familia, pero el mejor sitio para un menor siempre va a ser su familia. No, yo no me creo que en España haya más de 40.000 menores en estado de desamparo, porque el desamparo lo acaba de definir Silvia. Desamparo todos nos imaginamos que son situaciones de extrema gravedad, donde la vida de ese niño corre peligro, donde hay unas situaciones de extrema gravedad y por tanto es necesario que la administración irrumpa, coja al menor y lo saque de ese entorno. Por suerte, en este país no hay 40.000 menores en esta situación. Sí que habrá 40.000 o más en situación de riesgo, en situación de que hay alguna situación que hay que analizarla, que hay que ayudar, que hay que actuar. Habrá situaciones donde los padres se separan, por ejemplo, y esa situación es de riesgo, o donde los padres tienen un accidente de coche y se matan los dos, por ejemplo, son situaciones de riesgo, o precariedad laboral, o 1000 situaciones de riesgo, pero no, desde luego, tantas situaciones de desamparo, que sí son la excusa, entre comillas, legal para que la administración asuma la tutela de ese menor y pueda hacer lo que estaba diciendo al principio, que es coger y en 5 minutos sacarlo de su entorno, arrancarlo y ponerlo en otro entorno. Que la administración se excede en su injerencia, yo a veces lo cito un poco anecdóticamente, pero es real como la vida misma. Cuando no hace mucho la Dirección General de Tráfico sacaba un intento de norma, de ley, que no sé cómo ha quedado, pero salió. Y el director general de tráfico decía que cuando pillaran a un señor o a una señora conduciendo con el niño sin la sillita bien puesta, sin el cinturón bien puesto, la sanción, ¿sabéis cuál era? No era quitarle todos los puntos del carnet, quitarle el coche, ponerle una multa de no sé qué, era quitarle la tutela del menor. Le quitaban la tutela del menor porque consideraban que conducir en esa situación era una situación gravísima de desamparo y por tanto le retiraban al menor, no el coche, por ejemplo, ¿no? Por suerte, empieza a haber, de una manera con cuentagotas, pero muy contundentes, empieza a haber sentencias durísimas contra el sistema. Empieza a haber sentencias, informes de algún defensor del pueblo, de alguna comunidad, que hablan de fracaso del sistema. Dicen tal cual, el sistema está fracasando. Empieza a haber sentencias que condenan a 1 millón, el otro día una de 1.400.000 euros de indemnización
a una familia a la cual le han quitado los hijos, los han dado en adopción, han pasado 7, 10 años, el menor ese ya no puede volver con la familia, evidentemente, pero el Estado español, porque normalmente viene desde Estrasburgo, es decir, el Estado español quiere decir la legalla de turno, dijéramos, de la comunidad autónoma que se trate, es condenada a pagar 1 millón de euros, no hace mucho, 1.400.000. Yo no sé si vosotros habéis oído que haya dimitido a alguien, que haya habido algún escándalo por este tipo de sanciones, yo no. Empieza a haber sentencias de altos tribunales, de la audiencia, que dicen literalmente que se abusa del concepto de interés superior del menor. El interés superior del menor al final se convierte en una especie de coletilla donde sirve para justificar lo que sea. Yo esto lo hago por interés del menor y no tengo que dar más explicaciones, y menos delante de un juez, porque a nadie se le ocurre pensar que la administración de menores, cuando está la administración de menores y el particular delante de un juez, la administración va a fastidiar a las familias, a fastidiar a los menores y tal. Entonces, cuando le pregunta ¿esto por qué lo haces? Pues porque el niño es responsabilidad mía, lo hago por interés del menor y considero que es lo mejor. Ya hay sentencias de jueces que dicen que eso no sirve, que eso se tiene que argumentar. Hay contribuciones, lo ha dicho públicamente y por escrito Carlos Villagrasa, un jurista padre de la ley, uno de los padres de la ley del menor actual, ha dicho literalmente, la ley del menor, el interés superior del menor no existe, eso no existe. Lo que existe es el interés superior de ese menor en concreto, de este, del que estamos hablando. Lo que para él es bueno, eso es interés superior del menor. Pero claro, de este menor en concreto, no como un concepto genérico que siempre, en infinidad de informes, pues el interés superior del menor, tal, ¿no? El defensor del pueblo, el síndic, de aquí, de Cataluña, ha dicho en un informe suyo a la Administración de Menores de Cataluña, le ha dicho que cambien todos sus protocolos de actuación. Yo no sé cómo os quedaríais vosotros si en vuestra actividad profesional viene el síndic y os dice, mira, cámbialo todo en tu empresa, cámbialo todo porque lo estás haciendo mal, a partir de ahora, cámbialo todo. A mí me hunden en la miseria. Bueno, eso el síndic lo ha dicho en su informe delante del Parlamento de Cataluña. ¿Y cuándo lo habéis hecho? Nos encontramos en el informe del 2009. El informe del 2009 ratificado en el 2010. Está colgado en la web de la asociación, está allí puesto. Nos encontramos ante un sistema en el cual solo un 20%, según algunos estudios, porque hay muy poca información, un 20% de los menores que pasan por centros de menores de cualquier tipo salen con estudios de secundaria acabados. Los centros de menores, en teoría, son para que el menor entre allí, se recupere, solvente las carencias que tenía y se reintegre a la sociedad y a su familia en condiciones. Bien, todos conocemos infinidad de casos de menores tutelados que a su vez sus padres han sido tutelados, es decir, es un sistema que parece que se perpetúa en el tiempo, que a mí me permite afirmar que el sistema de protección de menores en los centros está fracasando en los términos en que estoy diciendo. La administración está destinando cantidades ingentes de dinero a la protección en centros, la que todos coinciden que es la última de las prioridades. Yo hablo de más de 4.000 euros al mes por menor en un centro, porque son datos que tengo documentados, que tengo los papeles para decirlo. Seguramente las cifras pueden ser en algún caso incluso mayor. Bien, frente a todo esto, podría seguir haciendo una larga lista de quejas, dijéramos, propuestas. Yo haré solamente 3. La primera sería trasladar la condición de desamparo al ámbito judicial, donde por cierto ya estaba antes de la ley del 89. Antes de la ley del 89 no era un funcionario el que decidía si el menor lo arrancaba de ahí, era un juez. En estos momentos el argumento, el espíritu de la ley, que no es malo, pienso yo, el espíritu de la ley se ampara en que cuando un niño está en un extremo riesgo, una situación muy grave, no se puede estar, pues voy al juez, lo planteo, tal, porque seguramente cuando el juez actúe ya han pasado 2 meses y el niño aquel, pues a lo mejor incluso está muerto ya. Y se necesita celeridad y urgencia. Y por eso, pues la administración de menores es más ágil que tal. Y en ese argumento, en estos momentos, ya no tiene mucho sentido. La violencia de género, por poner un ejemplo, cuando se dicta una orden de alejamiento de un marido, por ejemplo, que está pegando a su mujer, o viceversa, eso lo hace un juez, no lo hace un funcionario, y lo hace con celeridad y se pueden arbitrar mecanismos
para que los jueces, el sistema judicial, actuaran. Pero es que sobre todo delante de un juez yo me puedo defender. Delante de un juez yo puedo entrar en lo que los abogados llamáis un proceso contradictorio, donde una parte dice una cosa y yo digo la contraria, las ponemos en común, yo aporto pruebas. Si yo aporto pruebas, esas pruebas constan en el expediente, no se admiten indicios, no se admiten, es que yo había dicho que, es que hay un plan de trabajo que no habéis cumplido, ¿y dónde está el plan de trabajo? No, bueno, era un plan de trabajo hablado en una reunión. O sea, esta alegría, entre comillas, malentendida de la administración, esta impunidad de la administración en la toma de sus decisiones, en el ámbito judicial esto no pasaría. Todos sabemos que luego el ámbito judicial tiene todas las carencias y todas las dificultades que queráis y funciona todo lo bien o todo lo mal que queráis. Pero por lo menos se garantizaría que el derecho de defensa efectivo existe. Segunda propuesta, y coincido con lo que decía Marisol al principio, es el reconocimiento de los vínculos afectivos, que son los únicos vínculos que un menor entiende. Siempre con la administración estamos hablando de los vínculos legales, de los vínculos administrativos, de todo esto. Los vínculos afectivos no cuentan. Los vínculos afectivos no se les da el valor de prioritario. Ella lo ha dicho con la palabra, el niño lo único que entiende es de amor. Yo estoy diciendo lo mismo. El niño al final lo único que entiende es de vínculos afectivos. Esos vínculos no están suficientemente reconocidos como tales. Y por último, una tercera propuesta, y es evaluación de resultados, transparencia, información, que se hagan públicos los contratos, los convenios con las entidades colaboradoras, que se hagan públicos lo que cobran los centros, que se hagan públicos los reglamentos del régimen interno, que se hagan públicos pues cosas como la pregunta que yo hacía antes, ¿cuántos menores que pasan por centros supuestamente con algún tipo de disfunción salen del centro con sus problemas solucionados? Lo que hay son datos cuantitativos, cuántos menores pasan, cuántos menores entran, salen, tal, hay datos cuantitativos, pero en ningún momento información cualitativa que nos permita evaluar la bondad o no del sistema. Las leyes y todos los expertos y todos los técnicos coincidiremos en que el primer lugar para un menor es su familia, lo que decía Silvia. Si no puede estar con su familia, la siguiente opción sería la familia extensa, los tíos, los abuelos, alguien para que el desarraigo del menor sea lo menos posible. Si eso tampoco es posible, la tercera opción es una familia ajena, dijéramos, y en último término, el ingreso del menor en un centro porque no hay. Bien, las cantidades, por ejemplo, que esto no es así en el día a día de la administración y en el día a día de la toma de decisiones, son datos oficiales publicados por el propio departamento. La cantidad de dinero que se destina ahora en Cataluña a ayudar a las familias en situaciones es de 1.200 euros al año, de media. A la familia le dan 1.200 euros para ayudarla en lo que sea. En familia extensa, la segunda de la prioridad, son 2.600 euros. En familia ajena son poco más de 3.000 euros. Y en centros son del orden de 30 o 40.000 euros al año. Estoy hablando por menor. Es decir, la opción prioritaria, la que todo el mundo coincide, que es lo primero que tiene que hacer la administración, está destinando 3 euros al día, de media. Y la opción, la última, está destinando 130 euros al día. Aunque solo sea desde el punto de vista económico, parece claro que la primera opción no es la más importante. Frente a esto, yo también aprovecho para pediros vuestra ayuda, para pediros vuestra colaboración, para pediros que nos ayudéis en una iniciativa que estamos llevando a cabo desde APRODEME desde hace algún tiempo, preparándola porque es un tema muy complejo, y es que, como decía al principio, la conclusión que sacamos es que no estamos que se arreglan más o menos, si es que se arreglan y vamos tirando, sino que estamos frente a un fallo del sistema, que las cosas están montadas para que este tipo de situaciones se produzcan. Y lo que queremos es esto, denunciarlo. Y queremos denunciarlo al más alto nivel, Fiscalía General del Estado. Queremos plantear una denuncia donde expongamos lo que está pasando y al fiscal general le digamos, que en teoría es el que defiende a los ciudadanos, a los menores en este caso, queremos que el fiscal general ordene que se investigue y que si hay que cambiar cosas se actúe en consecuencia.
Hay un precedente muy exitoso que es el de los menores robados en los años 60 y 70, que todos habréis oído hablar, cuando en aquella época pues unas monjas o unos determinados colectivos que se creían poseedores de la verdad, pues decidían, robaban literalmente a un menor, lo ponían. Bien, ese tema que está pasando en España desde hace 30 o 40 años ha sido cuando Fiscalía General del Estado lo ha asumido y ha dado órdenes, que es que el tema ha aflorado, se está investigando, se está actuando de otra manera. Nosotros estamos detrás de una iniciativa de este calado y de este tipo, y yo aprovecho porque es un tema que cuesta muchísimo. Como podéis suponer, a Prodeme no tiene ningún tipo de ayuda económica de nadie, pero menos de la administración ni de cualquier organismo oficial ni nada parecido, con lo cual yo también pues aprovecho para que a través de la plataforma que tiene la asociación de APRODEME, pues nos hagáis todo tipo de sugerencias, de ayudas, de comentarios, porque estamos frente a un sistema que está causando un dolor innecesario en cientos y cientos y cientos de familias. Termino como empecé, que muchas veces la administración lo hará bien, pero los errores son tantos y de tal calibre, dijéramos, el dolor es tanto que hemos de cambiar las cosas como sea. Y en eso estamos desde la APRODEME. Gracias. Yo voy a vincular las conclusiones con palabras claves para de alguna forma sintetizar. Entonces, crisis de valores. Voy a vincularlo con estas palabras claves, la intervención de Marisol, la psicóloga, desde el ámbito de la psicología. ¿Por qué hablo de crisis de valores? Porque se subestiman los vínculos afectivos, hay una ausencia de rectificaciones, ¿no? Es lo que mencionaba Francisco, es decir, la omnisabiduría, omnipresencia, ¿no? De las decisiones que no son cuestionadas, no hay una autocrítica por parte de la administración, y se subestima los vínculos afectivos como si no fuera tan o más importante que el vestido o la comida, ¿no? Hay una crisis de valores. Luego hablábamos de una falta de coherencia entre lo que se dice, que es lo que está escrito en la ley, y lo que se hace en la práctica. El papel dice, o la legislación dice cosas muy bonitas, ¿no? Como que las retiradas de los niños son una medida de último recurso, pero en la práctica se aplican como un primer recurso. Y podemos seguir enumerando muchos ejemplos más en este sentido, en contradicción entre lo que está escrito y la práctica, ¿no? Entonces, hay que también luchar por la coherencia. Luego también hablamos de, bueno, esto ya creo que trasciende un poco los ámbitos de la psicología, el activismo y la legislación, de esta sensación de estado omnipresente, esta sensación de vigilancia de un gran hermano que no tiene límites, donde hay una impunidad, donde no hay límites para, digamos, romper familias, entrar a las casas, cuestionar los hábitos, los comportamientos, etc., ¿no? ¿Hasta qué punto es esto legítimo o cuáles deberían ser los límites? Y luego, por último, hemos tocado el tema del activismo, la movilización a través de las denuncias individuales, las denuncias colectivas y la organización a través de entidades y plataformas vinculadas a este tema, ¿no? Sí, me he dejado algo, espero que no. Muchas gracias por estar aquí.